Bueno, yo creo que si Dios nos ayuda, como creo que lo hará, concluiremos hoy nuestra carta a los Gálatas. Sin embargo, voy a leer unos versículos antes. Estoy en el capítulo Hebreos. Si Dios nos ayuda, vamos a concluir hoy la carta a los Hebreos. Leo unos versículos antes. Capítulo 13, versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Aquí compensamos hoy. Me gustó mucho como concluimos la vez pasada, la oportunidad que nos dio el Espíritu Santo de poder observar este pasaje de esta manera. Resulta que cuando no habíamos nacido de nuevo, nuestra naturaleza era estar ¿bajo qué? Pecado. Bajo pecado, por lo tanto cometíamos pecados. Y recuerden que el antiguo pacto en el monte Sinaí fue dado precisamente para señalarle al ser humano que estaba caído y las conductas caídas que cometía. No solamente los 10 mandamientos, sino todas las otras normas con las que rodearon el decálogo. Cuando una persona iba a ese tabernáculo, mire qué interesante esto. Cuando una persona iba a ese tabernáculo, iba porque había ¿qué? Había pecado. Entonces iba a ofrecer, por lo menos en el contexto que venimos mirando, iba a ofrecer un sacrificio. Ya vimos, si era el sacerdote, llevaba una becerra. Si era el gobernante, llevaba un macho cabrío, una cabra, ¿cierto? Y si era una persona de escasos recursos del pueblo, llevaba una tórtola. Y se ofrecía, realmente ese era en lo que había otra clase de sacrificios, claro, había sacrificios no necesariamente por el pecado, había sacrificios de gratitud, como usted puede observar si lee atentamente Vehículos bajo este panorama. Pero por lo general, ese era el sacrificio que iban a ofrecer. Pero ahora resulta que ya leímos, Pedro nos lo confirmó en su capítulo 4, que estamos viendo los viernes de la primera carta, que el Señor Jesús terminó con el pecado. Es un absoluto. Y ahora estamos en un nuevo templo, que nosotros somos la casa espiritual de Dios, pero también el Señor Jesús está sentado después de resucitado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Como en la naturaleza caída vivíamos constantemente cometiendo pecados e íbamos a arrepentirnos y nos arrepentimos y volvemos y cometemos pecados y nos arrepentimos. Acá no, porque Él me está diciendo, si naciste de nuevo, puedes ahora enfocar esa nueva naturaleza que tienes para agradarme a mí. O sea, tu meta y tu continuo caminar no va a ser estar pecando, sino que va a ser estar viviendo una vida en el Espíritu, como señalaba a través de las obras Sebastián ahora. Entonces, esas obras no necesitan arrepentimiento, porque contra el fruto del Espíritu no hay ley. Es lo que realmente le agrada a Dios. Entonces, yo antes de nacer de nuevo, porque cuando había nacido solo de mi papá y de mi mamá, pues había arrastrado la naturaleza pecaminosa de la primera pareja, que también arrastró mi papá y mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, hasta allá. Pero ahora que soy una nueva criatura, por eso la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva creación es. Esas cosas viejas pasaron, a lo que nos dedicábamos, ahora todas son hechas nuevas. Pero esta nueva vida no es para volver a cometer las mismas obras de la carne que antes cometíamos, porque ya no somos esclavos de eso, porque nuestra naturaleza ahora es diferente. Es lógico que si yo no renuevo mi mente, como no sé para qué es esta nueva vida, pues la sigo usando para lo que antes hacía. Estoy completamente desubicado. Pero si ahora, entonces en este nuevo pacto, por eso se llama el nuevo pacto,
en donde el sacerdote es el Señor Jesús, que ha desplazado el sacerdocio de Aarón, en donde el sacrificio fue el Señor Jesús, que fue muerto y sepultado, pero resucitó. Los animalitos del antiguo pacto no resucitaban, y toda su carnita era consumida, todo su cuerpo, no queda absolutamente nada, pero vemos como al Señor Jesús ni uno solo de su hueso fue quebrantado. Además no dio corrupción. Al tercer día el Espíritu Santo de Dios, con la aprobación del Padre, lo resucita. Entonces el Señor Jesús, después de estar 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios, de la vida agradable al Padre, asciende y se sienta a la diestra de Dios. Entonces se sienta ahí como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sumo sacerdocio estará vigente hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces mire esto, para nosotros la cruz del Gólgota es un hecho histórico y es válido, y sigue siendo válido para todo aquel que nazca de nuevo creyendo en Cristo Jesús. Por eso cuando en 1 Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo dice que cada vez que participamos del vino y del pan, estamos recordando lo que el Señor dijo, que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, ¿sí?, la muerte de Él anunciábamos hasta que Él ¿qué? Viniera. Entonces estamos hablando de uno que murió y resucitó y ahora está vivo, y me está diciendo que Él va a retornar. Entonces, cada vez que una persona se acerque a Jesús y nazca de nuevo, ese pacto histórico que hubo en la cruz del Gólgota, derramar su sangre al ser sepultado y resucitar, está vigente para todas las generaciones hasta que Él regrese. Pero entonces acá tenemos una situación muy interesante. Los sacrificios que ofrecían en el antiguo pacto había que hacerlos cada año. El sumo sacerdote, como era humano, también había nacido bajo pecado y cometía pecados. Lo único que lo diferenciaba del pueblo que representaba era su cargo, era su posición. De resto tenía la misma naturaleza. Eso se comprueba cuando vemos en Levítico que él iba a ofrecer cada año un sacrificio por sus pecados y los de su familia, y un sacrificio por los pecados del pueblo que representaba. Pero aquí viene mi buen Señor Jesús, que es el Cristo. El Cristo, como ya vimos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el Señor Jesús tiene esta característica bien interesante. Él es el Cristo antes de tomar cuerpo, que el Espíritu Santo le da a través de la Virgen María. Pero Él es el mismo de ayer. También cuando Él toma cuerpo, según Hebreos capítulo 10, pues está 33 años y pico acá en la tierra, era el mismo que era inclusive antes de tomar cuerpo. Su preexistencia lo avala. Una vez muere y resucita, asciende a la diestra de Dios, pero sigue siendo el mismo que está a la diestra de Dios. O sea, Él nunca cambió. Entonces, como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nosotros estamos esperando el retorno del Señor ya resucitado, que ya no vendrá a montar en burrito para dejarse sacrificar en la cruz del Calvario, sino que ahora viene a cuadrar cuentas con la humanidad en general, tanto con los que hayan creído en Él como los que no han creído en Él, porque Él a cada uno le dará según sus obras. De manera que cuando yo ahora pienso que ese momento en el que creí en Cristo Jesús, todos lo tenemos acá, cada uno debe recordar el momento en que tuvo su conversión. Eso se llama el nuevo nacimiento. Esa vida, a partir de ahí, ¿a qué la dedico? Entonces me dice el escritor a los hebreos, que le está explicando a hebreos cristianos, nosotros pues somos gentiles, pero gracias a Dios por haber visto Romanos vemos, porque ya somos injertados en el nuevo pacto también. Este Cristo Jesús, que está siendo intermediario entre el Padre y nosotros, ¿qué sacrificios espera ofrecerle a Dios a través de Él, este pueblo que ahora ha sido redimido por su preciosa sangre? Entonces el escritor a los hebreos nos va a mostrar la gran diferencia que había entre los sacrificios que se hacían en aquel tabernáculo que fue derogado, en la ley de Moisés que fue derogada, en el sacerdocio de Aarón que fue derogado, y con los sacrificios de animales que fueron derogados. Ahora en este nuevo pacto, ¿cuáles son los sacrificios? Sí, gracias. Si el sacrificio que el Señor presentó fue de una vez, ¿y para qué? Y para siempre, porque cuando Él fue a presentar como sumo sacerdote el sacrificio, Él no dijo: Padre, vengo aquí a ofrecerte por mis pecados, porque Él no había nacido bajo ¿qué? Bajo pecado, ni había cometido pecados.
Entonces, de plano, estamos viendo el gran favor que el Señor nos está haciendo. El justo paga por los injustos, el sano por los enfermos. Entonces, pero sí le dice, vengo a presentarte hijos e hijas que creen en esto que nosotros tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planeamos desde antes de la fundación del mundo, porque en Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que había un plan preexistente, inclusive antes de que el Señor Jesús tomara cuerpo. Pero bueno, no nos metamos por ahí ahora. El escritor a los Hebreos tiene una capacidad de resumen impresionante y ahora nos dice, bueno, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a Dios? Si ya nuestra vida, el diario vivir no es practicar el pecado, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios en este nuevo pacto? Él nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, porque recuerde que el pacto es eterno. ¿En qué consisten esos sacrificios del nuevo pacto? Bueno, se le presentan en primer lugar al Padre, ya sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús está oficiando como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y ese sacrificio fue de una vez y para siempre, pero fue por el ¿qué? O sea, el Señor Jesús derramó en la cruz su sangre preciosa, ¿por el qué? Por el pecado, muy bien. Y ese sacrificio fue de una vez y para siempre. La pretensión de Dios es que nosotros maduremos y vayamos de la niñez a la adultez, y entonces entendamos que Dios, pues sí, habrá un tiempo en el que uno todavía esté jugando al lado allá un poquito, pero después cuando va madurando se van dando cuenta de, ¿yo qué hago ahí? Eso no es lo mío. Antes era esclavo de eso porque había nacido bajo de eso. Una tomatera da tomates, un naranjo da naranjas, un pecador da pecados. Pero ahora que soy una nueva criatura y que tengo la naturaleza de Cristo Jesús, que es santa, que me ha sido imputada porque Él dijo que de este pueblo, de la humanidad, hacía hijos e hijas para Dios. No solamente, ya no somos criaturas solamente de Dios, sino que somos hijos e hijas. Esos hijos con esa nueva simiente, con esa nueva naturaleza, ¿qué le van a presentar a Dios? Entonces ahora yo digo, pues claro, voy a ofrecerle a Dios una vida agradable. Esto concuerda con Romanos capítulo 12, que dice que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. O sea, la idea de Dios, Él sabía como Dios que la humanidad iba a caer, listo. Pero la idea de Dios jamás fue crearnos para que cayéramos. La idea de Dios fue crearnos para que comunión con Él tuviésemos. Entonces, una vez solucionado ese bache, volvemos al plan original, y es hijos e hijas, una familia para Dios, pero ahora conscientes y con el carácter y la naturaleza de Cristo, para ofrecerle a Él sacrificios vivos agradables a Él. Entonces ya no estamos, el creyente inmaduro o que no renueva mente, por muchos años que lleve, siempre va a estar, después de haber recibido a Cristo. Miren qué interesante, disculpen que me parezco ahí enredado, pero es que es necesario aclarar esto. El creyente enredado por no renovar mente va a estar en estas. Solo ejemplos. Volví a fumar. Padre, perdóname porque fumé. Volví, me emborraché en la fiesta de empleados. Padre, perdóname porque me emborraché. Y ahí, para acabar de ajustar, predicaron sobre la borrachera hace 8 días. Y Padre, perdóname porque... ¿Sí me hago entender? Entonces el Padre, que sabe que es el nuevo pacto, yo me lo imagino a Él mirando, no ha entendido. Y el Señor Jesús, que es el mediador entre Él y nosotros, le dice, pero era que Él madura. El Espíritu Santo, que es Dios y que está allá abajo con ellos, los va a llevar en ese entendimiento, ¿correcto? Entonces el creyente que no ha madurado o no ha renovado mente, dice, uy Padre, anoche vi otra vez esa película que no debía haber visto, Señor, y entonces manché mi alma y mis ojos, y fuera de eso, y el Padre esperando ahí, pero usted no ha entendido que es que mi hijo acabó de una vez y para siempre con el pecado y le dio una nueva naturaleza, y que si usted sigue usando su vida para aquello, pues yo sí lo escucho, que es artera, pero lo que quiero decirle es que el pecado ya no tiene poder sobre usted, y si usted madura, si usted crece, si usted pasa de la niñez a la adultez, va a darme frutos agradables y perfectos, que son los que yo estoy esperando aquí sentado en el trono con mi hijo a la diestra. ¿Me hago entender? Es claro. Pastor, pero es que yo todavía miro y me dan tentaciones. Correcto. La gran diferencia es que antes usted y yo no éramos capaces de hacerle frente a la tentación, sino que caíamos porque éramos esclavos de esa naturaleza. La gran bendición que tenemos ahora es que ahora soy libre. ¿Para qué?
conscientemente pueda decir, hombre, voy a pecar o voy a vivir la vida del Espíritu, pero yo no tengo la disculpa de que soy esclavo y que la tentación fue mayor que yo, porque recuerden que en el nuevo pacto, 1 Corintios 10:13, dice que Dios jamás dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Bien, aclarando esto, el escritor a los Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, al Padre, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec y que es el sacerdocio vigente porque el otro fue derogado, y me muestra el primer sacrificio el primer ofrecimiento que yo puedo hacerle a Dios. El primero es, si quieren enumerarlos para llevar ahí como un numerito, es la alabanza. Sacrificio de alabanza, ¿en qué consiste? Primero veamos qué es alabar. La alabanza la da un corazón agradecido. Este mismo escritor, creo que finalizando el capítulo 12, dice que por esa gratitud que a Dios tenemos, ahora vamos a darle a Dios sacrificio de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué voy yo a alabar a Dios? Antes, cuando estábamos con el velo de las añadiduras, ¿sí? Que íbamos a agradecerle, y es bueno hacerlo. Señor, gracias por la licuadora que me dieron el día de la madre, la otra estaba muy vieja. Señor, gracias por haberme cambiado el carro, porque definitivamente llovía más adentro que afuera. Señor, gracias porque me diste, Señor, cosas. Pero ahora, como creyentes maduros en este nuevo pacto, nuestra gratitud y nuestra alabanza y nuestra adoración exterior es por la conciencia que tenemos del cambio interior que nos fue dado por el nuevo nacimiento. Entonces vamos a agradecerle a Dios, basados desde el capítulo 1 hasta el 13 de Hebreos, hombre, por el sacrificio o la propiciación que el mismo Dios hizo, dejando que en Cristo Jesús estuviese su gracia para reconciliar a la humanidad caída con Él. Él mismo fue el que inició el camino de la reconciliación. Imagínate, el Dios que no cayó acude en auxilio de los caídos y se hace como ellos en semejanza, no como caído, sino que en semejanza de hombre viene y nos saca de ese atolladero en el que estábamos. Pero además, la liberación que nos ha dado no es temporal. Este sumo sacerdote, en el orden sacerdotal anterior, en el de Aarón, iba consciente: hoy vamos a llevar los sacrificios por mis pecados, por los pecados de ustedes, y a partir del siguiente mes, al primer día, en la primera hora, empezamos a acumular los del siguiente año para volver aquí. El asunto con el sacrificio del Señor Jesús es que nos hace perfectos. El antiguo pacto no hacía santo a nadie y no liberaba su conciencia de pecado, pero el nuevo pacto sí nos hace santos. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue santo, agradable y perfecto a Dios, el mismo Señor Jesús. Entonces esa naturaleza a mí me es imputada, me impregnó de eso. El que hacía lo otro muere juntamente con Él al creer, es sepultado con Él, pero también resucito. Ahora, ¿qué es lo que voy a ofrecer como sacrificio de alabanza? Él me dice cómo hacerlo y me lo aclara. Mire que Él no deja lugar a ninguna duda. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aunque esa transformación que hemos vivido es interna, porque uno siente el cambio desde adentro, la operación hecha es interna. Mi manifestación externa debe comunicar ese cambio. Y ahí es donde exalto el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden que allá en Romanos dice que el que cree, ¿en dónde cree? En la mente. Recuerden que corazón es ¿qué? Mente. Debe confesar con su ¿qué? Con su boca. Mírelo acá. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto le cae de perlas al escritor a los hebreos, porque él estaba, ¿cómo llama la carta? ¿Carta a los qué? A los hebreos. Los hebreos estaban esperando un Cristo, un Mesías. El asunto es que muchos de ellos no creían que Jesús era el Cristo, el Mesías. Era lo que le pasaba a Saulo de Tarso. Fíjense que cuando él llega a Damasco, llevaba cartas para perseguir a los que seguían este camino. Y la voz del Señor Jesús le habla, la luz lo derriba, y lo que el Señor Jesús es
sobrador, mire y verá, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le contesta Saulo, todo ciego y todo aporreado porque el aterrizaje debe haber sido forzoso. Le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le contesta: soy Jesús, a quien tú persigues. Todo lo que Pablo pudo haber entendido ahí fue: o sea que si yo persigo a un cristiano, estoy persiguiendo al Señor. Y de pronto él se da cuenta por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. Entonces, por eso, para estos hebreos era muy importante confesar el nombre del Señor Jesús, porque era reconocer que Jesús sí era ¿qué? El Cristo. Cuando allá en Hechos capítulo 2 Pedro está predicando a la multitud de judíos después de que el Espíritu Santo llega sobre ellos, ellos le preguntan: hermano, ¿y qué haremos? Y dice: crean ¿en quién? En el Señor Jesús, porque para ellos creer en el Señor Jesús era aceptar que Jesús era el Cristo. Pero bueno, traigámoslo también a colación nosotros. Entonces, el fruto de alabanza, además de cantarlo, además de expresarlo, debe ir acompañado con una confesión viva que se trata de la manera nueva de vivir. Ejemplos de frutos de labios que confiesan su nombre: cuando testificamos, cuando nos congregamos, cuando hacemos esto, por lo menos acá, los martes para renovar mente juntos, o los viernes para adorar al Señor y para seguir renovando mente juntos, o cuando así sea, cuando nos reunimos para ir a un almuerzo, estamos glorificando al Señor, para ir al teatro, para ir al partido. Note y verá la comunión cómo cambia, es impresionante. Ahora, esto me lleva a algo tenaz, y es que no hay creyentes anónimos. El creyente NN que nadie sabe quién es. Si hay un creyente NN que no sabe, no estamos hablando de hacer bulla con el pandero o con el megáfono o tirándole versículos a la gente. Estamos hablando de que una persona que internamente ha nacido de nuevo, porque la operación es interna, eso le sale, de su interior brotan ríos ¿de qué? De agua viva que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, al ocurrir eso, ya no hay creyente anónimo. Y mi testificar es hablar de las glorias de Él. Recuerden allá en Hechos 2, 9 de la mañana, había 17 naciones diferentes yendo a la fiesta judía, y empiezan a hablar los del aposento alto en diferentes lenguas, y cada uno lo oía hablar las maravillas de Dios. Se caracteriza en que ya soy un púlpito, un escenario desde el cual se pueden publicar las maravillas de Dios. El endemoniado gadareno, lo bañan, lo visten, él le dice: déjame ir contigo, y el Señor Jesús le dice: no, usted se me va para los de su familia y va a testificar las maravillas que Dios ha hecho con usted allá en Decápolis, en esas 10 ciudades. Entonces, automáticamente me doy cuenta de que no hay creyente anónimo. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros, por no renovar mente, no tenemos nada que decir. O sea, sabemos que nacimos de nuevo, pero no podemos expresarlo porque esta lectura juiciosa a la que Dios nos ha llevado nos ha provisto de una cantidad de herramientas con las cuales podemos presentar con mansedumbre, como dijo Pedro, testimonio ante todo aquel que demande la razón de nuestra fe. ¿Estamos claros en eso? Entonces, lo primero es fruto de labios que confiesan su nombre, y pasa a otro escenario en donde el creyente está, y es la sociedad en la cual vivo. Entonces, primero, sacrificio de alabanza que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estamos? Pero ahora me va a mostrar que hay una actividad social que nosotros debemos realizar, que emana o surge de esa nueva naturaleza que tenemos. Entonces dice que debemos estar preocupados y ocupados por la familia de la fe, en lo que la gente necesita para vivir. Y mi mamá que no es creyente, y mi hijo que no es creyente, y mi hermana que no es creyente, también esos. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 6, como lo vamos a ver a partir de la próxima semana, si logramos así, escuche bien, nos dice: haced partícipes de toda cosa buena, ¿sí? Pero dice, principalmente a los de la familia de la fe. Es fruto de alabanza que confiesa su nombre. Contra esa cosa no hay ley. Ahora, contra el buen obrar no hay ley, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis.
es ocuparme conscientemente de que mi familia en la fe tenga lo necesario para vivir. Interesante, ¿o no? Ahora, de pronto para en seco, porque ahí me lo está resumiendo todo, mi doc, como ahora preguntabas. ¿Esas obras cuáles son? Pues la vida en el espíritu, en este área, el aspecto social, y sentencia con esto: porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Resumámoslo: Dios se agrada, después de nuestro nuevo nacimiento, en que estemos alabando continuamente en gratitud el conocimiento que tenemos de lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús, por la activación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas de su gracia, y luego de eso ayudar al prójimo. Recuerden que Santiago también hizo mucho énfasis en esto, porque el entorno social siempre nos va a dar la oportunidad, a nivel congregacional, por ejemplo, de saber quién está en dificultades, quién está en necesidad. Y ahora esta conversión interna que me lleva a una manifestación externa de lo que ha ocurrido, me lleva a considerar que mi familia acaba de crecer y es enorme. Ya mi familia no es solo mi papá y mi mamá, mis hermanas y mis hermanitos, mi marido y yo y mis hijitos, sino que se me acaba de crecer. Y el Señor Jesús fue tremendo, porque dijo básicamente que la madre y los hermanos de Él son los que escuchaban la palabra y hacían la voluntad del Padre que estaba en el cielo. Y ahí afuera estaba la mamá de Él y los hermanos que no estaban todavía entre los discípulos. Entonces, cuando Pablo en Gálatas 6 dice que hagamos el bien sobre todo a los de la familia de la fe, nos indica que nuestro primer campo de acción en la ayuda social, en ayudar en la manutención de todos aquellos que tienen falta de lo necesario para vivir, primero es mi familia de la fe. Entendámoslo entre nosotros, primero nuestra congregación local y nuestros congregados. Entonces, ¿yo no debo ayudar a mi mamá? No, claro que sí, claro que sí. El Señor Jesús dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero bueno, habrá otros escenarios para hablar de esa clase de mayordomía. ¿Qué más le puedo ofrecer a Dios? El hecho de que este versículo 16 y 15 me hablen de los sacrificios que agradan a Dios, no significa que los primeros 14 versículos no lo hayan hecho, porque me han estado hablando de una vida de santidad que le agrada a Dios, me han estado hablando de una pureza doctrinal, vivir en una sana doctrina, eso es agradar a Dios. Y recuerde que ya por allá al principio habló de acordaos de vuestros pastores, y dedujimos que eran los que ya habían partido con el Señor. En este versículo 17 retoma lo del liderazgo, y a la gente nacida de nuevo, el escritor a los hebreos les dice: obedeced a quienes, en este caso ya a los que están vivos. ¿Qué es la sujeción? Desde el punto de vista que este hombre de Dios la está mirando. Cuando dice obedeced a vuestros pastores, es déjense enseñar. O sea, no debemos ser personas reacias a la enseñanza. Yo debo entender que lo lleno no se puede llenar. Para yo aprender, debo abrir espacio para ser llenado. No es fácil enseñar a una persona con un espíritu contestatario, que está sin control en su mente, constantemente generando argumentos y respuestas y contradicciones a quien le está enseñando. Se supone que la persona nacida de nuevo está ávida de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Y hay gente que viene antes que nosotros en este caminar y que nos puede servir esa leche espiritual no adulterada, que es la bendita palabra de Dios, para que crezcamos por ella. También es dejarme persuadir. Hay argumentos que uno trae, humanos, obviamente, que viene de su vida anterior, que hay que derribar. Recuerde que dice que debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo.
Aquí no es yo que creo, sino qué dice su palabra. Y por eso se llama renovación de mente, porque es, con todo este backup, empezar a colocar como fortaleza en mi mente la nueva formación e información que la palabra de Dios me trae. Y se supone que los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas están para eso. Y también en un espíritu de mansedumbre, no es, pues voy a hacer eso ya que la palabra lo dice, porque si no lo hago, pues ahí dice que me condeno, qué jartera, a mí como me gustaba eso. No, la actitud debe ser una actitud mansa. Si Dios me dejó estos 66 libritos, ahora con la revelación que me ha entregado, hombre, yo para qué voy a pelear yo con Dios si no es necesario, más bien me sujeto. Ahora, el que no se sujetaba por naturaleza caída era el no creyente. Pero ahora que digo que creo y que he nacido de nuevo, me es fácil sujetarme a la voluntad del Padre. No hay tal dificultad, no hay tal dificultad. Entonces, es dejarme guiar y pastorear, sin ser altanero, grosero, revanchista. Hay una capacidad que Dios le da a la grey. Así como a estos líderes Dios les ha dado la capacidad, digámoslo así, de dirigir, a los dirigidos les ha dado la capacidad de dejarse dirigir. No es una pérdida, es en sí un don. Dejarme llevar en el camino hasta mi etapa madura, en la cual yo también pueda guiar a otros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Realmente no estoy perdiendo nada, lo estoy ganando todo. Entonces, en esa área de obediencia de estos pastores dice también, y sujetaos a ellos. Vuelvo y le repito, es ceder sin contienda, reconociendo que Dios nos ha colocado dentro de un cuerpo, llamado el cuerpo de Cristo, como miembros de ese cuerpo. Además nos llama casa de Dios, y que cada uno de esos miembros tiene sus funciones. En este caso, el hermano hebreo de hace 2000 años resalta la función de los que dirigen, y en esta versión los llama pastores. En otras versiones aparecerá dirigentes o quienes os presiden en el Señor, etc. Ahora, ¿por qué hacer eso con estos hermanos? Iba a decir pobres hermanos, pero no, ser pastor es un gran privilegio. ¿Por qué debo yo, como dirigido, obedecer y sujetarme? Hombre, obviamente a personas nacidas de nuevo, que me estén dando el evangelio del reino, que estén avalando lo que están hablando con su propia vida. Eso ya todo lo vimos, porque esta gente tiene una tremenda responsabilidad. Los que dirigen tienen una responsabilidad muy tremenda. La primera es que velan por las almas. Son como padres y madres con sus hijos, buenas madres, buenos padres con buenos hijos. Es decir, estas personas no duermen si no preparan el alimento correcto, si no disponen el cuidado debido y acorde a su función. Mi función de ser pastor, está recordando este hombre, se lo está diciendo a ellos, es velar por sus almas, es alimentar sus almas, es preparar una buena comida y además velar porque el terreno que estén habitando sea bueno, no les hagan ningún daño. Acaba de mirar, por ejemplo, cómo les dijo que no deben comer de falsas doctrinas. Y además de que tienen esta responsabilidad de velar por las almas a través del alimento que dispensan y de los cuidados que dispensan, les viene otra agravante encima de esta situación de ser la función pastoral. Dice, como quienes han de dar cuenta. O sea, ellos no se pusieron ahí. ¿Quién los pone? Dios. En 1 Corintios capítulo 12 vimos que el Espíritu Santo da los dones y los asigna según Él quiere. En Efesios capítulo 4 versículo 11, donde habla de estos dones ministeriales, dice que el que los pone ahí es el Señor Jesús. Por lo tanto, esa tarea no fue tomada por ellos. Habrá gente que se eche este asunto encima, abrogándose el asunto, pero le va a ir muy mal y va a cometer una cantidad de situaciones porque yo no debo meterme en lo que Dios no me ha llamado.
Lo que está diciendo acá es que esa tarea no fue tomada por ellos, sino que les fue asignada. A mí me gusta una palabra más fuerte: nos fue impuesta. Nos fue impuesta. Mejor dicho, el Dios Supremo así lo decidió. Y habla de cuentas que se deben rendir de ese ejercicio. De manera que me está hablando de que los que nos dirigen son personas sujetas a la autoridad de Dios, obviamente, y además se les ha dado una autoridad que no es para mandar y gobernar como con señorío, como va a decir Pedro en el capítulo 5 de la primera carta, sino que es una autoridad con responsabilidad, y la responsabilidad es que hay que dar cuenta por esas almas, además de alimentarlas y dirigirlas y velar por su crecimiento y para que crezcan en obediencia a la palabra de Dios. El camello es tremendo. Entonces, por lo menos yo que soy dirigido le puedo aportar calma a esa gente para que la dirección y la responsabilidad que tienen la hagan pues cordialmente, de una manera amable, porque como podrán ver, él dice, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría. Eso quiere decir que hay gente que no hace con alegría esta labor. No sé por qué razones de parte de ellos, pero sí puede ser porque a veces la dirección de las personas que no entienden que sujetarse es un don y dejarse dirigir es otro, no proveen sino contienda. Entonces le agregan todo ese peso a la responsabilidad adicional de tener que dar cuenta por su alma y hacerlo con diligencia. Entonces, el escritor a los Hebreos le está diciendo a estos hermanos, en este nuevo pacto, que nuestra sujeción a los que nos dirigen les provee alegría. Imagínate, desde luego en lo que es bueno, agradable y perfecto. No estoy hablando del líder que está diciendo, esta noche todos vamos a entrenar una hora de la carne, vamos a robar, y todos sujetos salgamos a hacer. No está refiriéndose a eso. Entonces mi aporte a este dispendiosa labor del pastorado es dejarme dirigir, así como la función de ellos es dirigirme. Quiero saber si me hice entender en eso. Después vamos a mirarlo más en otras cartas. O dice la Escritura que el que no lo hace con alegría, gracias, lo hará quejándose. Entonces miremos el contexto de estos dos versículos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ya que de por sí es gravoso el pastoreo, como lo acabamos de ver, porque además es impuesto, no fue que lo escogí, sino que es impuesto. Y cuando estoy hablando de impuesto, no estoy diciendo es que fastidio me pusieron esto, sino que es la obligación que me ha tocado dentro del cuerpo de Cristo como miembro de Él, que me ha sido asignado, conlleva una responsabilidad extrema. Entonces, ya de por sí la responsabilidad es grave y grande, para que además se la hagamos bien difícil y dispendiosa con nuestras alaracas y rebeldías. ¿Sí me hago entender? Entonces es vital entender el asunto. Ahora, está bien, digo no, lo voy a hacer como a mí me provoque, pero entonces resulta que como esta es una autoridad delegada, él, ¿qué es? Depósito de aquella delegación, va al Padre y le dice, bueno Señor, vengo aquí a presentarte cuentas por las almas que me has dado. ¿Sí? Empecemos por la A de Abelardo. Abelardo, bien, súper, no, qué tipo espectacular. Vamos por la D de Doña Difícil. Bueno Señor, sobre las cosas, aquí se lágrima, ¿cierto? Pues, entonces, ¿qué ocurre? Mire lo que pasa, dice, porque esto, el que se queje, no es que, no os es provechoso. Qué interesante. La sujeción no es un invento del hombre, es idea de Dios. El asunto es que cuando yo menosprecio la autoridad delegada que Dios ha dado, estoy menospreciando es al Dios que la asignó. Ahora, obviamente es sujeción al llamado de Dios y que vele por mi alma. No se refiere pues a cuanto cuatrero y abijeo
que mira la grey como fuente de ganancia y que sacrifican la fe por el negocio. Recuerden que allá en 1 de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Ojo pues, le está hablando a líderes, el cual codiciando algunos han sido traspasados de muchos dolores y se extraviaron de la fe. Entonces, el asunto acá, yo también, bueno, yo soy oveja, no boveja, correcto. El asunto es que también me ha sido dado un discernimiento y un espíritu para discernir, porque por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Eso lo dijo el Señor Jesús. Este escritor a los hebreos reconoce también la función del cuerpo y la vulnerabilidad del líder. Como ustedes pueden ver, la carta desde el capítulo 1 hasta ahora fue escrita por un hombre que dirige, es un pastor. Ese hombre dirige, llevó a la grey de leche a alimentos sólidos, si se pueden dar cuenta. Hasta el capítulo 5 les venía hablando suavecito, suavecito, suavecito. En el 5 les dice, y en el 6, ustedes después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche. Pero bueno, les voy a hablar de alimento sólido, y a partir del capítulo 6 nos está hablando de alimento sólido y nos ha llevado a ese punto. Pero acá él muestra lo vulnerable que es el líder. El líder no es menos vulnerable que el liderado, quizá es más vulnerable que el liderado. Por lo tanto, hay una cosa que yo sí puedo hacer, además de sujetarme con docilidad al buen liderazgo, es mi oración. Por eso dice, orad por nosotros. Mi oración de liderado debe acompañar constantemente a mi líder. Ojo, así lo escriba de manera tan cordial el hombre, no está dando una sugerencia. No es una sugerencia tímida de un escritor tímido. Es una demanda urgente de apoyo de parte de la grey para el que lo dirige. Oren por nosotros. Obviamente, estamos hablando entre nacidos de nuevo que han renovado su entendimiento. Si la persona ya nació de nuevo, pero no ha renovado su entendimiento, pues ni va a ser dócil, ni va a ser mansa, ni va a ser cordial, ni su boca la va a emplear diligentemente en la oración intercesora por su líder, sino que va a estar en corrillos hablando de él. Eso no quiere decir que yo no pueda madurar. Lo que me está diciendo es que maduro si soy, entonces debo aportar al buen funcionamiento de la comunidad a la cual pertenezco. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno, ahora, él dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Cuando yo oro por mis líderes, hago llevadera la carga que le han impuesto al dirigirnos. Pero si no oro y además hago resistencia a ese liderazgo, agravo el peso del ejercicio de su función. Es una responsabilidad muy grande. Y él lo está hablando como alimento sólido. Él no puede hablar esto con niños y con niñas en Cristo, porque el niño cree que puede salir por él con el triciclo de esta loma para abajo sin ninguna consecuencia, que para qué los semáforos, ¿cierto? Y que para qué esos policías acostados, y allá va, y el papá y la mamá dicen lo mismo. Bueno. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, ningún líder de buena fe anhela errar o pecar, pero puede errar o pecar. Por eso él dice, deseando conducirnos bien en todo. Eso sí, no lo puedo hacer solo. Esto es un trabajo entre todos los miembros del cuerpo. Y avanza diciendo, y más os ruego que lo hagáis así. Miren que le dedica mucho más tiempo al suplicarles que oren por ellos, a enfatizarles que se sujeten a ellos. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Da más énfasis al pedirles que oren e intercedan por ellos, a ordenarles que obedezcan y se sujeten a ellos, porque él sabe qué agua lo moja. Entonces el clamor de este hombre es sincero, es real, y me revela el conocimiento profundo que de la oración tiene este justo hombre que ha escrito la carta, porque él sabe, como dijo Santiago, que la oración ferviente del justo puede mucho. La oración ferviente del justo puede mucho. Es un arma, ojo pues, la oración es un arma que no debe permanecer guardada.
Es un arma que no debe permanecer sin aceitar, y es un arma que si no debe permanecer guardada ni sin aceitar, mucho menos debe permanecerse sin usar. La oración debería ser uno de los utensilios más usados en nuestro diario vivir como creyentes. Es clave la oración. Como pueden ver, siempre descansa en cosas espirituales. Él no está convocando a marchas de protesta, Él no está convocando a hagamos pancartas en contra de, Él no está convocando a hagamos huelgas de hambre hasta que demos su brazo a torcer. Todo lo que ha pedido es a nivel espiritual, porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia equivale también a madurar como creyente y como oveja. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Aquí nos muestra su anhelo de regresar a ellos para seguir en sus cuidados. Aquí no vemos un líder que dice, uy, menos mal me fui de esa congregación. No, él como Pablo con los de Corinto. ¿Recuerdan Pablo? Fue la primera vez. Hizo un intento de ir una segunda vez, le fue súper mal. Y en la tercera vez, después de escribir la primera carta, está anhelando regresar. El líder hebreo también nos muestra su anhelo de regresar a la congregación hebrea cristiana para seguirlos cuidando y no huir de ellos para evitarse contratiempos. Entonces la función de estas personitas no es fácil, para que con nuestro compartimento se las lleguemos a hacer más difícil. Ahora, si nos damos cuenta, él ha hecho énfasis a estos hebreos de lo que es todo. Desde el capítulo 1 nos mostró cómo el Señor Jesús es el Hijo de Dios, superior a los ángeles. Nos ha mostrado cómo el Señor Jesús es superior a Moisés. Nos ha mostrado cómo el Señor Jesús es superior a Aarón. Nos ha mostrado cómo el Señor Jesús viene en el orden sacerdotal según Melquisedec y no el de Aarón. Nos ha mostrado cómo el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Nos ha mostrado al Señor Jesús como sumo sacerdote de los bienes venideros. Nos ha mostrado al Señor Jesús superior a Josué. Nos ha mostrado al Señor Jesús como mediador de un mejor pacto. Y ahora, porque él supone que estos creyentes hebreos ya lo sabían, empieza a hablar de un momento a otro de la resurrección. Porque en últimas usted y yo sabemos que la resurrección es el eje de nuestra doctrina. Sin resurrección, nosotros seríamos en este momento aquí en el año 2018, en este mes de septiembre, aquí en este lugar del país, la gente más digna de lástima. Porque si no hubiese resurrección, o si el Señor Jesús no hubiera resucitado, pues apague y vámonos. Entonces, basado en todo lo que ha dicho desde el primer capítulo, desde el primer versículo, ahora este hombre empieza a rematar y dice, ¿y el Dios de qué? De paz. ¿Por qué? Porque a través de la gracia le dio paz a los hombres. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Lucas? Cuando el Señor Jesús va a nacer allá en aquel lugar, unos ángeles se le aparecen a una gente del campo y le dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ¿qué? Que aman. Entonces, cuando habla de paz es, la paz de Dios ha llegado. Hay mucho detrás de esta paz, pero no tenemos tiempo ahora para eso. Escudriñelo usted. Entonces, cuando él viene hablando de la oración, en este versículo siguiente, para que os sea restituido pronto, oren por nosotros para que erremos menos y caigamos menos y podamos seguir adelante, me está diciendo en este versículo 20, ¿a quién debo dirigir mis oraciones? Porque soy un hijo y una hija de Dios y puedo hablar con mi Padre también. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Dios entonces, el Padre, es a quien deben ser dirigidas las oraciones. Él ha recibido también la oración de estos líderes por ellos. Es que la oración del líder en favor de sus dirigidos, esto es de doble vía. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo, interceder no es para unos pocos. Gracias a Dios hemos podido abolir eso desde el ministerio de los intercesores. No, perdonadme. Pero si todos tenemos libre acceso al Padre, con mayor razón, entonces,
este pastor que pastorea y dirige está pidiéndole que oren a ese poderoso Dios que es tan poderoso que resucitó al mismo Señor Jesús, del cual les ha venido hablando, de entre los muertos. El eje de toda esta carta, como de todas las epístolas, es la resurrección, porque estamos hablando ya del Jesús resucitado, no del crucificado. Obviamente la crucifixión es el comienzo de un peregrinar para nosotros, pero no nos podemos quedar mirando, después de haber creído, hacia la cruz y a su obra. Ya estamos incorporados en ella, ahora estamos mirando a su retorno y a nuestra vida santa y en comunión con ellos. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Esto es inmensamente importante, porque si no nos volvemos a resbalar en una canoa hasta el capítulo 6, en donde seguían hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, que eran esas 6 cositas que vimos por allá, y entonces volvemos como cucarrón en un tarro. Y lo que el escritor a los Hebreos quiere es que salgamos por esa tapa que está abierta, que es el camino de la vida santa, de la vida de fe correcta, esperando al Señor, agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Dios es a quien deben ser dirigidas las oraciones. Él ha recibido las oraciones de estos pastores que han orado por sus dirigidos, pero también de los dirigidos que han orado por sus pastores. Esta intercesión entonces es general y la hace abierta porque el trono de Dios está abierto para nosotros. Cuando habla de resucitó, está hablando entonces al Dios de la vida, que resucitó nada más y nada menos al autor de la vida. Pedro les dice, recriminando en uno de sus sermones en Hechos a quienes lo escuchaban: y ustedes dieron muerte al autor de la vida. Imagínate. Pero también en Hechos 2, Pedro dice: y por el Espíritu, el Padre ordena la resurrección de Jesús, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que ella lo retuviese. ¿Y por qué era imposible que ella lo retuviese? Porque la muerte solo podía retener a los que habían nacido bajo pecado y cometían pecados, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y cuando empezaron a buscar allá cuál es el pecado de este, encontraron que era ninguno y lo tuvieron que devolver. Vale. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, y miren cómo lo identifica, ahora lo llama el gran pastor de las ovejas. Yo podría sugerirles que pueden colocar ahí, sin pecar al ladito, el gran padre de los hijos y las hijas. Gran pastor, porque es el que en esencia lleva en el grado máximo este honroso título. Tenemos un padre pastor. Ahora, ¿por qué ha logrado esa posición el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas? Me habla de algo esencial: por la sangre del pacto ¿qué? Ahora, recordemos lo de la sangre. Esta sangre del Señor Jesús, la que derramó, es viva, impide que haya cualquier sombra de variación en el nuevo pacto. Como el pacto que dio Moisés en el Sinaí era temporal, porque era una sombra copiada allá en el monte del gran original que vio y calcó todo, cada utensilio del tabernáculo, recibió la ley, escuche bien, pero era limitado por la sangre de sacrificios que se ofrecían allí, porque eran de animales y de machos cabríos, de criaturas que no quitaban el pecado, sino que lo tapaban. La sangre del Señor Jesucristo me provee de una seguridad que el antiguo pacto no me proveía. ¿Por qué? Porque al haber resucitado, la sangre de Él es viva y me garantiza de que ya no hay lugar a un tercer pacto, o no hay un lugar a una nueva doctrina. El primer pacto era provisional, porque Dios lo dijo así desde el principio, hasta que llegue y se manifieste el Cristo, ¿correcto? Pero una vez, no es que estemos esperando un tercer pacto, o que esto lo vayan a reformar, o que estemos pendientes de la siguiente actualización de la Biblia que van a sacar, porque le van a agregar otros libros y otros versículos y van a modificar unos capítulos. No, ya está. Entonces, como no hay lugar a adiciones o modificaciones, y mucho menos a dudas, el sello de garantía sobre este nuevo pacto es esta sangre preciosa. ¿Por qué?
Porque solo la sangre del Señor Jesús podía proveer resurrección. La de los animales y machos cabríos y los becerros no proveía resurrección. Lo que me está diciendo este escritor a los hebreos es: yo supongo que ustedes ya saben que la sangre del Señor Jesús no es como la de la becerra, o como la de la tórtola, o como la del macho cabrío. Es sangre divina. Y esa sangre divina tiene una característica, y es que el pacto queda eterno porque el sacrificio que se hizo allí fue eterno, de una vez y para siempre. No hay más. Eso me trae una tranquilidad enorme. Entonces, basados en esa sangre, que fue la que nos proveyó, mire, esta sangre nos proveyó salvación. Ese es el piso, esa es la base. Pero esta sangre también me provee el camino para que el Espíritu Santo active en mí la vida santa que me ha sido dada en Cristo Jesús. O sea, que la misma base para ser salvo, que es la sangre, es la misma base para ser santo. ¡Ah! Hermano, eso es como para gritar y tirarse, por lo menos lanzarse al piso y gritar por horas. ¿Por qué? Porque por esa sangre del pacto eterno, mire lo que dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su ¿qué? Su voluntad. Entonces, nosotros somos como satélites girando alrededor de un planeta. Nuestro planeta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos los satélites. Nuestro campo gravitacional son ellos. Desviarnos para no hacer la voluntad de Dios es una torpeza, porque ahora tenemos la posibilidad. ¿Qué es desviarnos de hacer la voluntad de Dios? Arrancar y meternos otra vez en el pecado. Pero resulta que ya no estamos para eso. Nuestro anhelo es girar en torno a Él y para Él. Es una obligación que nosotros tenemos hacia el Cristo que se entregó por nosotros. Ahora, tenemos una base más que suficiente para poderle dar gusto. Entonces la obra no es una obra que nosotros podamos decir: es que ser santo es una cosa muy tesa, eso no lo va a lograr nunca. Eso no solo lo dice alguien que ignora la capacidad que tiene la sangre del nuevo pacto de ponernos en la posición de agradar a Dios. Entonces, cuando dice que es su voluntad, recuerden la oración en el jardín: Padre, si es posible, aparta de mí, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Que no se haga mi voluntad, sino que la suya. Esa es nuestra vida de ahí en adelante, después de haber creído en Cristo Jesús. Y no es: ay Señor, a ver cómo va a doler. No, sino que es en mi nueva naturaleza. Eso es lo que hago, es desvivirnos por hacer la voluntad de Dios. No es solo desear hacer la voluntad de Dios, sino desvivirnos haciéndola. No es algo inalcanzable, es una obligación ser santos para Dios y agradarlo a Él, porque tenemos en Cristo más que suficiente material para hacer esa obra que se nos exige de entregarnos a su voluntad agradable. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su ¿qué? Su voluntad. El asunto es que Dios es obrado en esto. No solamente me da el material, sino que me da la provisión, y sino que me da también el ejemplo. El capítulo 12 de Hebreos lo empezamos diciendo: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió, y se va desarrollando todo el asunto. Entonces, ejemplo tenemos, material tenemos, su sangre tenemos. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso decimos: ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ¿para qué? ¿Qué dice? Completa el versículo: para agradar a Dios. Lo que vivo en este cuerpo, ya está. Entonces aquí ya no está que eso fue más fuerte que yo. No. Es que nosotros en Cristo Jesús, mire que toda la obra la hace Él. Colosenses, que después lo vamos a ver también, dice: todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y para Él. Entonces, el carácter que hemos recibido para desarrollar es el del mismo Cristo Jesús en nosotros. Solo Jesús en nosotros puede hacer que hagamos lo que a Dios le agrada.
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y termina esta carta diciendo, al menos en este pedacito, al cual sea la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Dándonos a entender que esta relación es para la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Y luego, muy educado él, empieza y les dice, miren qué decencia la de este caballero. Os ruego, hermanos, esta es una carta para gente creyente, esto no es para el Señor que va pasando por ahí y no ha nacido de nuevo, por buena gente que sea, no es para Él, es para nosotros. Dice, os ruego, hermanos, miren qué decencia, que soportéis la palabra de exhortación, o sea, lo que les vengo diciendo desde el capítulo 1 al 13, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Si se da cuenta, y usted tiene audiobiblia, esto lo escucha uno como en 20 minuticos, todo Hebreos. Si lee rápido, lo lee en 15. Pues he escrito brevemente. Y les da algunas instrucciones normales de confianza entre aquellos que se conocen en este caminar en su respectiva época. Es como si estuviéramos hablando entre nosotros. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores. Reconoce que hay varias personas que han madurado al punto de que pueden acompañar en su crecimiento a otros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Santos ya sabemos que son los hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo. Los de Italia os saludan. En esta época se despedía más o menos así: los de Italia os saludan. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este asunto, porque sea el último, no significa que sea menos interesante. ¿La qué? No dice la ley, que es lo que ha venido desmontando durante 13 capítulos. Y supone él que cuando se refiere a la gracia es porque ya entienden que en Cristo Jesús está la gracia del nuevo pacto. Con la despedida tendríamos, dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Les llegamos, por lo menos esta primera lectura, a esta carta preciosa y extraordinaria a los hebreos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de generar una lectura juiciosa como equipo todos nosotros, que además nos has dado la oportunidad de montarla en YouTube, para que así como abrimos la Biblia, que fue escrita hace 2000 años, la gran mayoría de estas cartas del Nuevo Testamento, y ahora la estamos abriendo y nos estamos desgustando cada una de sus páginas y todas sus revelaciones. Dentro de 2000 años, Señor, si tú no has llegado antes, en el año 4018, alguien empiece a escuchar esto que hemos hablado acá y habiendo nacido de nuevo, pueda renovar su entendimiento y sea testimonio en esa generación para los que siguen, porque el pacto, según el orden de Melquisedec, estará abierto hasta que tú regreses. Entonces, Señor, no hay afán. Gracias por habernos reunido hoy. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, completamente conscientes de que nuestra vida eterna está solucionada en ti desde acá. Amén.